Hola a todos, espero que estén muy bien. Muy contenta de tener este nuevo episodio junto a la Cari, así que le damos la bienvenida. Saludar primero a la Alecita. ¿Cómo estás? Hola, estoy súper bien aquí. ¿Y tú cómo estás ahí? Bien, con poca hora de sueño, pero igual vamos. Pero tenemos hoy una invitada, así que hace tiempo nosotros estábamos hablando si invitarlo o no. Pero nos decidimos porque nos gusta su forma de decir las cosas. A ver, ¿qué les pasa conmigo? A ver, dígame el tiro nomás. Nos encanta como todas las cosas que ella va haciendo en su Instagram, así que le vamos a dar la bienvenida a la Karin. Excelente. Así que, Karin, muy bienvenida a este espacio, a este episodio, y nos gustaría que te presentaras para las personas que quizás no te conocen. Justo me dio un dolor de estómago, pero como que me pateó así brígido la nueva bendición. Bueno, antes que presentarme, gracias por la invitación. Y uy, me está doliendo. Voy a parir. Qué terrible, de verdad. Siempre cuando uno piensa que va a estar así bien, no. Ahora es los perros, que la guagua y todo. Bueno, pero mi presentación es la siguiente. ¿Quién soy? No tengo idea. Soy profe de educación diferencial. La experiencia en verdad que tengo como profe siempre ha sido en escuelas de lenguaje. Ya, entonces eso es lo que nos convoca el día de hoy, ¿cierto? Salí de la universidad cuando, como el 2014, sí, el 2014, y de ahí como que no he parado de estudiar, no sé por qué, me gusta gastar el dinero. Tengo, no sé, diferentes perfeccionamientos, pero me gusta siempre trabajar con niños pequeños, entonces yo creo que eso es como mi experiencia, es lo que más me gusta. Bueno, nosotros estamos contentas de que tú estés con nosotros porque nos interesa mucho que te cuentes todo el teje-maneje de las escuelas de lenguaje, que es lo que tú más compartes en las redes sociales, y además es en el tema en el que nosotras sentimos que tú sabes mucho, mucho más que nosotras. Y nos encanta que tú siempre estés compartiendo y sobre todo como concientizando a la gente de, oye, si las cosas no son así, son de esta otra manera. Y haciendo como mucho énfasis al tema de que las personas que te siguen, que son en su mayoría colegas, ¿cierto? Que hagan la pega como tiene que ser para que esta cosa esté más ordenada, para que también todos nos beneficiemos del tema de que nuestra carrera se vea bien posicionada en el mercado, po. Pero las escuelas de lenguaje son como un tema tan aparte y tan profundo y tiene sus dos caras de la moneda, entonces hoy el tema es ese, las dos caras de la moneda, ¿cierto? Las dos, el lado A y el lado B de las escuelas de lenguaje. Convengamos que no soy tampoco experta en la cuestión, pero sí mi experiencia siempre ha estado en escuelas de lenguaje, así que tengo mucho que aportar y que decir, porque como que las realidades con unas con otras, si bien es cierto, todas las escuelas son distintas, pero siempre tienen un patrón en común que nunca he podido como diferenciar en verdad, porque siempre son como iguales. Siempre caen en el mismo hoyo, ¿por qué? No sé. Sí, es un misterio ese que a lo mejor hoy día descubrimos, pues quién sabe. En todo este enredo que hay de información, a lo mejor encontramos la cura, la moraleja, que es lo que siempre nosotros queremos sacar de nuestros episodios. Bueno, entonces el tema de hoy es las dos caras de la escuela de lenguaje. A mí me intriga demasiado saber qué pasa en ese contexto, porque yo nunca he trabajado ahí, solo en PYME, pero sí he visto algunas cosas que la Karin sube, publica, y digo, no es tan lejano a la realidad que yo vivo. Así que, pero obviamente nos gustaría saber cómo es ese rol, desde el lado diferencial, los especialistas, ¿cómo lo ves tú, Karin? Pero quiero contar algo mío primero, que como, no sé, cómo me fue fluyendo como el amor quizás como por la escuela de lenguaje, pero más que el amor por la escuela de lenguaje, la pasión por trabajar con los niños. Ya hay como una cuestión de que yo no sabía en verdad si me iba por educación de párvulo o educación diferencial. Y en verdad yo no me veía con tantos niños en la sala. Yo decía, ay, no, me voy a estresar demasiado. Pero me gusta trabajar con niños, amo eso.
pero tampoco yo quería ver como algo como más especialista, específico, y me hablaban de psicopedagogía, párvulo, y después no sé quién me habló de educación diferencial porque yo no conocía la carrera, y fue como, esto era lo que yo necesito, pues, educación diferencial. Pero en el tránsito de la universidad, cuando te envían como a las prácticas, cuando me enviaron a una escuela de lenguaje, fue horrible, fue caótico. Yo dije, no, yo no voy a trabajar nunca en este lugar, porque, bueno, es tu primera impresión, convengamos que trabajar con niños pequeños es difícil. Tenía un medio mayor, donde obviamente que todos lloraban, se hacen pipí también, hay escuelas en las que das alimentación, entonces todos sucios, porque algunos de verdad que no saben comer, están recién aprendiendo a ser autónomos, independientes, ¿cierto? Entonces fue como que uno es lo primero que siente, yo no quiero ser la niñera de nadie si yo quiero enseñar. Ese fue como el pensamiento típico como de universitaria que no cacha nada. Pero además, cuando nos hacían como estas semanas intensivas, literalmente los niños estaban todo el rato sentados, amasando con plasticina y pegando. Entonces yo dije, no, yo no quiero hacer esto tampoco. Y me pasó después cuando nos rotaban como otros centros, pero de la misma modalidad, era lo mismo. Entonces como que tú vas ahí como procesando esa información y decir, bueno, esto es el patrón que se replica siempre, porque se debe trabajar de esta manera. Pero ya después de grande, ¿cachai? Que la cosa no es así, que en verdad son quizás prácticas que están en el diario, pero que no significa que así sea la norma, ¿cachai? Y bueno, la cosa es que cómo llegué así como a la escuela de lenguaje que me gustara, francamente fue porque fue como la primera pega que me salió. Dijo, ya sí, ya, ok, venga mañana a trabajar, ya, ok, no me gusta esta cuestión, pero no importa porque es el primer trabajo y quiero puro trabajar, ¿cachai? Y estresada, llorando el primer día, toda la cuestión, porque yo decía, ¿por qué? Si esto no me gusta, no quiero estar con los niños, voy a tener que ser la empleada, voy a tener que limpiar potos, porque así era, de verdad. Pero después dije, no, po. Después como que mi cerebro dijo, cállate, estúpida, no, no puedes pensar así, eres la profe, quizás hubieron colegas que te hicieron esa imagen, pero no quiere decir que tú trabajes de esa misma manera. Entonces como que no sé, mi cerebro cambió solamente el switch y empecé a decir, no, pues ya, no es solamente como que el amasar todo el rato, tienen que haber objetivos concretos, y empecé como a estructurarme hasta que como que los niños fluían conmigo a ese curso y dije, sí, mira, parece que lo hago un poco bien. Entonces como que ahí empezó a darme como ese bichito. Cuando veía que las cosas fluían y que no solamente era como que limpiar, que los niños estaban ahí porque necesitaban aprender, ¿ya? Y ahí fue como que empezó como ese como amor por la educación inicial, pero relacionado al contexto de escuela de lenguaje, porque justamente número reducido de niños, podéis trabajar mejor, entre comillas, etcétera. Pero me pasó que en esa primera experiencia mi directora era horrible. Yo pasé así como que casi por la anorexia y la bulimia, porque es el primer año de universidad, iba a decir yo, de trabajo, donde en verdad tú te sientes muy desorientada, porque convengamos que son pocos los espacios educativos donde te reciben y te orientan. Eso a mí jamás me pasó. Entonces era como, tome todos estos papeles, usted tiene que llenarlos para ayer. ¿Qué? ¿Cómo que para ayer? No, yo no entiendo esa palabra. La planificación que no te lo enseñan en la universidad, pero todas después en el contexto real es distinto, ¿cachai? Los formularios, un montón de cosas que a ti te estresan y que la señora lo quería para ayer. Y te estaba pasando recién ahí la hoja. Y como que quería todo así, como un ogro. Y si tú no entendías algo, era como, ¿y cómo no vas a ver si usted acaba de salir de la universidad, viene con sus conocimientos frescos? Entonces, como, muy estúpido que usted no sepa hacer esto. Entonces, como, y chiquillas, así, real, no estoy inventando, esas mismas palabras. Por eso como que empecé así como, yo no puedo con esto. Y cada mañana en mi casa, mi cerebro ya reaccionaba de que no tenía hambre o que tenía mucha hambre, pero no quería comer porque lo que intentaba de comer se me devolvía.
Y era porque me estaba como traumatizando la señora con todos sus comportamientos y palabras. Ella, por ejemplo, entraba a mi sala de clases a decirme cómo tenía que cantar. Típica la canción de hola, hola, niños, ¿cómo están? No, en esta escuela no se canta así, se canta así. Miren, niña, arriba las manos, hola, hola, o de cualquier otra forma, la misma cuestión de canción, pero como a ella le gustaba. Porque como que después caché que era así, o sea, como que a todas les pedía la forma que a ellas les gustaba. Entonces, como que dije en algún momento, ay, no puedo seguir así, porque esto no es normal, estúpida, idiota. Así que hasta la vista renuncié y ahí me fui a pie, donde estuve como algunos meses nomás. Pero después dije, no me gusta esto definitivamente, tampoco voy a volver. Y como que la vida o el destino me puso siempre como que quedaba en la escuela de lenguaje. No sé, así fueron pasando los años y escuela de lenguaje. Entonces, esa fue como mi mala experiencia, pero que también me hizo aprender a no quedarme callada y decir, ándate a la mierda. Nadie más me va a volver a tratar así ni pasar por lo que pasé. Así que ahí como que fui y también como que uno después agradece esas cosas malas porque te hacen como más fuerte en algún sentido, porque ya te pueden decir cosas, tú te sentís mal, pero ya tenés como otra mirada u otra parada también para enfrentarte. Bueno, entonces la cosa es que después empecé a trabajar en diferentes escuelas y ahí como que siempre estuvo todo bien, fluye, pero siempre pasaba algo, era que de alguna manera las condiciones laborales, siempre independiente de cómo sea la escuela. Por ejemplo, trabajé en algunas que se veían como muy pobres y que evidentemente no había nada, aunque nosotros sabemos que llegan los recursos y que tú le veis el auto a la directora o al sostenedor y decís, pero no hay ni siquiera un papel, ni siquiera confort, y tengo que llevarlo yo, ya, pero ok, trabajo igual. Como otras que tenían hartos juegos, así como en el patio, cámaras y un montón de cosas, pero era como la publicidad engañosa, porque en la sala de clases la profe tampoco tenía ninguna cuestión, po. Y eso es siempre lo que se ha replicado, ¿cachai? O que, por ejemplo, típico también que las escuelas, no sé, escuela gratuita, el uniforme, la comida, porque lo da la Junta evidentemente, no la escuela, la lista de materiales, pero hoy, en verdad, sí, ya le daban comida, el uniforme también, pero los materiales y todas esas cosas, había que inventarlos porque no se lo entregaban a los niños, sino más bien es que ellos fueran como sin nada y que ahí iba a estar todo, pero en la escuela no había absolutamente nada. Entonces, esa también es una de las cosas que siempre he visto que es como común. Ahora, no generalizo, no quiero decir que hayan escuelas que en verdad invierten en su equipo docente y en todos los materiales para los niños, porque debe existir alguna. Lo que pasa es que no me ha tocado esa situación. Entonces, igual es fome verse como en esa realidad, pues, porque te exigen igual cosas, que tienes que trabajar con lo lúdico, en base al juego, con experiencias llamativas, pero ¿con qué? Con piedra, o ahí con el aire, mirando al techo, al cielo, ¿cachai? Entonces es como que lata que siempre esté como ese mismo patrón, que te exijan, pero que tampoco se dé nada a cambio. Y también hay otro como patrón súper común que en las escuelas, por ejemplo, de lenguaje, por lo menos aquí en La Serena, si tú te das cuenta o indagas un poco más, siempre la directora es la dueña de la escuela y el sostenedor es la pareja. Y siempre es la misma cuestión. Y probablemente esa persona que está ahí como jefe o lo que sea, obviamente que igual hay gente que tiene más experiencia y todo, pero que no se siguió actualizando. Entonces replica como la educación o quiere que hagan lo mismo del año de la pera. Y cuando tú quieres como quizás, no sé si innovar es la palabra, pero tenés otros conocimientos donde explicas otras cosas, no, porque eso está mal.
Entonces tú también a veces te lo crees. Y dices, pero ¿cómo está mal si yo nomás ayer hice un diplomado que me decía lo contrario? No, pero es que está mal y tiene que hacerlo así nomás. Entonces como, ok, entonces tienes que como reaprender a no creer que lo que te dice un ser como superior, que en este caso es la directora, porque uno siempre está como con miedo haciendo caso, siempre tiene la razón. No es así. Hay personas que lideran equipos pedagógicos, pero que de verdad no se actualizan y no saben lo que está pasando actualmente en educación. Y eso muchas veces también a nosotras nos choca cuando queremos plantear otras cosas, pero esa persona, por estar en un puesto distinto, quizás tampoco sé si es ego, pero hay algo que hace que tampoco no te quieran escuchar. Y que como esto se ha hecho así por siempre, así nomás porque es mi escuela, ¿cachai? Y si no te gusta, te vas, pues si total eres una profe más nomás. Entonces esas son como las situaciones que siempre están y que siempre a mí por lo menos me ha pasado. Y por lo mismo he ido como con el tiempo aprendiendo a quedarme callada, aunque no lo crean, porque es un conflicto mental y de salud mental también, po. ¿Cachai? De salud mental también, que no podía estar diciendo siempre, pero mire, podríamos hacer esto porque, por ejemplo, el neurodesarrollo de... No, cállate, no te escuchan algunas, no te escuchan y siempre es como, no, así que... Nada, pues aprender a veces a quedarse callada es como para trabajar tranquila al final, pero tampoco debería ser así. Deberían haber como líderes que te escuchen y que quizás se den cuenta también que ellos no lo saben todo, pues, así como uno que no tiene por qué saber todo. Pero evidentemente también me ha tocado experiencias buenas, donde me han valorado, donde me han dicho... te felicitamos, nos gustan tus clases y cosas así. En verdad una sola vez me han dicho eso. Pero esta pues existe. Pero existen, sí, pues. Entonces tampoco es como, por eso a mí como, no me da como lata, pero uno siempre como que habla mal de las escuelas de lenguaje. Sí, es algo común, pero no todas son así, no toda la gente es igual. Igual hay equipos directivos que se las juegan por sus docentes o que al menos no se pierden en los años trabajando como un robot y hacen valorizar el trabajo que estamos haciendo en aula, ¿cachai? Por ejemplo, hay gente que sí te pregunta en la mañana, hola, ¿cómo estáis? Pero no te pregunta cómo estáis como por una palabra que es como repetitiva, sino que en verdad te pregunta cómo estás. Y si tú dices, mal, ¿por qué? Porque es como cuático cuando alguien te dice, bien, porque todos respondemos como robot, pero hay personas que no, pues. A mí me pasó por lo menos en esa única escuela donde sentí que me valoraban porque me lo decían explícitamente, nos gusta tus clases, te felicitamos por esto, y eso es rico, pues. Es porque es bacán levantarse así en la mañana para poder trabajar. No como la otra vieja que me tocó el primer año que casi vomitaba y no podía comer. ¿Cachai? Eso. Entonces, las dos caras de la escuela de lenguaje es una que a veces tienen gente que para el exterior hace ver una cosa para sus apoderados, pero que en la interna las profes se están haciendo mierda porque no tienen nada, pues, y francamente tienen que ir a los chinos, como yo, por ejemplo, a comprar cosas para poder hacer sus clases. Pero también está la otra parte que sí existen escuelas donde se hace bien la pega y que al final están ahí por un fin, que es apoyar a los niños con dificultades específicas del lenguaje y que convengamos que también dentro como de la población esta área está como muy invisibilizada con respecto al impacto que tiene en el desarrollo de los niños, porque tú le preguntas a una mamá, a un apoderado, sí, mi hijo tiene trastorno del lenguaje, pero ¿se le va a pasar? Pues así me dijeron en la escuela, porque hasta a veces la misma escuela no explica bien lo que significa y todavía seguimos hablando, por ejemplo,
de que es de carácter transitorio, que con una buena estimulación se le va a pasar, pero resulta que hay niños que no responden de la misma manera. Por ejemplo, no sé, todavía en las escuelas del lenguaje yo supongo que se habla de trastorno del lenguaje, no sé, expresivo mixto, cuando ya la evidencia dice que mejor digamos que solamente trastorno del desarrollo del lenguaje, porque eso implica muchas cosas, y ahí el fono le verá si le pone que tiene, no sé, predominio en qué componente, y así yo le puedo explicar a la mamá. Pero eso no pasa a veces en las escuelas del lenguaje por desactualización. Pero pucha que sería bacán que de verdad esos equipos directivos estuvieran como en constante perfeccionamiento para poder también orientar a sus profesoras y que hagan la pega, ojalá esa pega bonita que hacemos las educadoras diferenciales, que es la parte especialista, y no estar recortando ni pegando todo el día, que sí, es algo inherente a la educación inicial, pero también tenemos que hacer otras cosas. Y por eso después viene otra colega y dice, oye, Karim, ¿pero qué diferencia hay entre un jardín y una escuela de lenguaje? ¡Ya basta! ¡Basta! ¿Cachai? Oye, ¿y tú crees que esa diferencia tú dices del diagnóstico tiene que ver igual con el tema del decreto? ¿Que está muy arraigado con eso? Evidentemente, sí, porque se supone que nosotros nos tenemos que regir por algo el decreto 170 y que ahí te norma que los permanentes y los transitorios. Y cuando un país entrega recursos monetarios para poder implementar como proyectos educativos o lo que sea, nunca va a estar como la mochila suficiente para poder tomar la trayectoria educativa de todos los estudiantes. Siempre tiene que tener un piso. ¿Y cuál es el piso que le da Chile a los trastornos del lenguaje? Es el cuarto básico. Entonces después, hasta la vista, los superé. ¿Y qué pasa con eso? Como a mí me lo enseñaron así en la universidad y yo salgo, no tengo la capacidad de decirle a la señora, mamá, entienda de que probablemente su hijo sí va a superar algunas cosas, pero por eso siempre hay que estar con el apoyo constante, la observación, porque no todos los niños son iguales y probablemente su hijo va a llegar en este momento, y yo lo veo como profe diferencial que todavía está como más o menos mal y que necesita el apoyo de la fono diferencial, pero lamentablemente por un papel no puede seguir lo que no quiere, y va a cambiar otra cosa, a Bea, pero o quizás a Phil también, lo que no quiere decir que su hijo no tenga esta dificultad, sino que es como, ¿cómo le explico yo a la mamá esa cuestión? Si le tengo que decir que cambió de diagnóstico, ¿cachai? Es raro, pues. A mí me pasó eso, de que yo tomé niños que estaban pasando a segundo ciclo y yo en ese tiempo estaba coordinando. Yo, por estar coordinando, me atreví y le dije a varias mamás que el cambio de diagnóstico era solo un tema administrativo, que las dificultades de lenguaje tenían que ver con que el cerebro funcionaba de forma diferente y que, bueno, en ese tiempo no se hablaba de neurodiversidad todavía. Y yo les dije que en el fondo, aunque figura en la documentación como algo transitorio, es algo que se mantiene en el tiempo y que trae siempre dificultades. Entonces, independiente del diagnóstico que tenga después, tenemos que enfocarnos en las habilidades que tiene, en que hay que reforzar lo mismo, en que necesita continuar con el trabajo en el área del lenguaje, y que eso puede afectar, obviamente, otras áreas, porque el lenguaje es transversal a toda la vida. Y ahí como que las mamás decían, pucha, entonces, ¿qué voy a hacer? No, pues siga apoyándolo, porque esta persona, este niño, necesita los apoyos siempre, y a medida que vayamos trabajando, esos apoyos van a ir dando resultados, pero a medida que se complejicen las actividades que tiene que realizar y los aprendizajes sean más difíciles, va a ir presentando problemas, pero esos problemas se pueden ir trabajando también de a poquito, o sea, vamos etapa a etapa. Y ahí las mamás como que se tranquilizaban, pero arriba me decían, pero ¿cómo le dices eso a una mamá si esto es transitorio? O sea, y otros profes decían, es que ¿sabéis qué? Tú te diagnosticaste mal. Todo el tiempo trabajamos trastorno del lenguaje y resulta que era DEA o era FIL. Entonces y yo decía, no, pues que no se trata de eso. Y ahí yo creo que uno tiene más dificultades con los colegas en programa de integración que con los papás, porque los papás te creen. Cuando eres tú la persona que viene trayendo al niño progresando, a ti te creen. Pero los profes no, pues cuestionan, pues.
Sí, sí, porque también es la falta del conocimiento también. Por eso tenemos que tener quizás más espacio donde se hablen este tipo de cosas y como tú dices, el trastorno del lenguaje o las dificultades van a acompañar a una persona, pero quizás no como con ese énfasis o esa dificultad en alguna etapa de su vida. Quizás van a necesitar mucho apoyo cuando pequeñito, pero no sé, pasó ya a quinto básico y ya está mejor, así que no lo necesita tanto, lo soltamos, pero después vienen otras habilidades cuando pasa la media y ahí de vuelta quedó la embarrada cognitivamente y hay que volver a tomarlo. Entonces, un tránsito, de acuerdo a la etapa de su vida y al contexto también de las habilidades que se esté demandando. Pero finalmente es como tú dices, a veces la barrera también son nuestros líderes o equipos educativos, que tampoco son abiertos como a escuchar, ¿cachai? Y a veces no pasa dentro como de un mal diagnóstico, sino es que el lenguaje es como la primera herramienta de desarrollo humano. Entonces, ¿cómo yo le voy a decir a un niño el tiro que tiene FIL, discapacidad intelectual? ¿Cachai? Tenés que esperar primero y ese es como el primer diagnóstico que se da y después vemos cómo van evolucionando. Sí, totalmente. Oye, tú hablas mucho del tema de que hay un director o directora en una escuela de lenguaje, pero ¿cómo es la comunidad en sí dentro ahí con los otros especialistas? Porque, claro, hay diferenciales, pero también hay fonoaudiólogos. ¿Cómo es el trabajo en sí con todos los especialistas? Es que las escuelas de lenguaje son pequeñitas, entonces siempre vamos a necesitar un fono nomás. A lo más, cuando son como más pro, las escuelas tienen un psicólogo. Entonces siempre vamos a estar las profes diferenciales, el fono sí o sí, evidente, por decreto. Y de acuerdo a tu proyecto educativo, el psicólogo. Por ejemplo, con la fono, a veces uno tiene re poco como contacto por la carga horaria que a uno también le dan. Se supone que se tiene que hacer un trabajo colaborativo de acuerdo a las horas que nunca, como en el PI, a veces nunca se pueden como, ¿cómo se dice? Como que nos den así a la par. Coordinar. Eso, coordinar, entonces al final esa coordinación de objetivos o de planificación se da muchas veces como cuando ella va a sacar a los niños a la sala o derechamente entra a la sala a intervenir contigo, dependiendo de cómo trabaje la escuela. Ahí como que es un rato y como que se habla de lo que vamos a hacer juntas, o simplemente no hay contacto directo para poder planificar y es como por correo. Pero eso es también por una quizás mala planificación, porque tiene que haber de alguna forma que lleguemos con un consenso. Mala planificación quizás de la distribución horaria, no sé, de que siempre es lo mismo en todas las escuelas. Nunca he tenido así como sentarme con la fono para hablar de lo que vamos a hacer, no. Pero debería ser así, pues debería ser un trabajo en conjunto. Ahora, generalmente, es como lo mismo que el PIE, que la profe diferencial, como es la que se supone que tiene más tiempo, en comillas, o que por último se puede a veces arrancar de la sala si es que tienes técnico, vaya a hablar con la fono, como para allá de verdad tú orientarte también, porque les pasa mucho, a mí también me pasaba que llegaba ese día de plan específico, o que me decían ya tú tienes que planificar esta cuestión, y yo, pero ¿cómo? ¿Y de dónde empiezo? ¿Y cómo invento? No, la fono tiene que orientarte en qué áreas del lenguaje ella va a hacer tal cosa para tú poder diseñar tus experiencias también, porque no puede ser que tú hagas una cuestión y la fono otra cosa. Tiene que estar a la par para que de verdad haya un proceso ahí real, Pero eso a veces no se da, chiquilla. Tú, por ejemplo, le miráis, no sé, a veces la cuestión anual que tiene la fono, y ves que hay una planificación de una profe en el mismo mes, discriminación auditiva, y la otra con sílaba del no sé qué. ¿Qué es esto? Entonces, son cosas que se supone que no deben pasar porque tienen que estar a la par. Si las dos vamos trabajando en conjunto, lo mismo, independiente de las habilidades de cada niño, porque a veces también ella trabaja por grupo, pero ella tiene un barrido anual del objetivo general que es para un curso. ¿Qué espero yo de los niños de 3 años? ¿Qué espero yo de los niños de 4 años? Y te debería orientar. Y eso tampoco a veces pasa, Así que ahí la comunicación como que tampoco es tanto.
va a depender de la escuela y de cómo se organicen los tiempos para dártelos a ti y a ella, para que puedan conversar, para que podamos conversar bien. No, sí, yo encuentro que el tema de la comunicación, yo creo que es como muy transversal, la verdad, a todos los contextos. A veces sucede muy bien y a veces la verdad es que o sea, yo digo, por más que te caiga mal, porque eso pasa, la verdad es que al final nuestro foco no tiene que ser nuestras personalidades o más que, o sea, son los estudiantes en sí nuestro foco. Pero a veces va mucho más allá y no se logra. O sea, por lo menos a mí me han llegado mensajes por Instagram diciéndome que no logra la coordinación, por ejemplo, en pie con el profesor de asignatura y que en el fondo no hay tampoco una mediación. Ahora yo veo cuando no existe una comunicación claramente y ya se tiene que, no sé, meter algún coordinador o alguien de la dirección que en el fondo pueda mediar la situación cuando dos profesionales no logran esta compatibilidad, digamos. Pero en el fondo el foco sí o sí tiene que ser en función de los estudiantes, pero a veces uno se siente tan solo, como que tampoco siente como apoyo desde los directivos o que te puedan apoyar en ese proceso, sobre todo cuando tú eres nuevo y llegas como a esa escuela de lenguaje, no conoces a nadie, no sabes cómo funciona bien, porque por más que te haya enseñado que el contexto, que yo me acuerdo que también fui a practicar de escuela de lenguaje, me acuerdo de observación y también fue una pésima experiencia. Entonces, cuando tú llegas a trabajar, tú esperas también el apoyo como de los otros o colegas entre sí, pero a veces no existe eso. Entonces, no pasa. ¿Tú qué podrías como sugerirle a estos nuevos que quisieran ingresar a trabajar como una escuela de lenguaje? Es que sabéis que cuando uno es nuevo, debería ser el entorno quien te reciba a ti y no tú acoplarte a ese entorno. Así lo siento yo, ¿cachai? Pero si tuviera que decirle algo de qué hacer, siempre sería despojarte de todos los miedos que tengáis y preguntar, porque nadie te lo va a decir. Siempre anticípate a lo malo, que nadie te va a decir cómo tú tienes que hacer las cosas. Entonces, si tú estás esperando que te orienten, eso no va a pasar. Y también esa cuestión me pasó, que yo decía, pucha, tengo vergüenza de preguntar cómo se hace una parte de la planificación, pero como no me han dicho nada, yo supongo que en algún momento me lo van a decir porque no han pedido nada. Llegó finales de marzo, ¿dónde está su planificación? Ay, pero ¿cómo si usted no me dijo nada? ¿Cachai? Porque tú esperas en tu cabeza, en tu mente, que te van a orientar o que te van a decir las cosas, pero no, pues no te dicen nada. Entonces, siempre es anticiparse a lo malo. No te van a decir nada, no te van a ayudar, entonces tú pregunta inmediatamente todo o contáctate definitivamente con alguien que ya sepas que está trabajando en ese mismo contexto para saber más o menos qué esperar. Y en relación a eso es cuando a mí se me ocurrió por el Instagram hacer como estos conversatorios o talleres grabados cortitos de trabajando en una escuela de lenguaje, que fue como repensar lo que yo pasé. Entonces como que todo lo que les puedo decir es lo que ojalá no te pase y lo que tienes que como mínimo saber, porque esas cosas no hay, no te dicen, oye, tú vas a entrar a esta sala y puede que se te hagan tus pichitos. Oye, ¿sabes qué? En esta semana no te van a decir ninguna cuestión, pero tienes que tener tú esta planificación. Nadie te dice ninguna cuestión, es como, vaya usted a la vida. Y eso no todos reaccionamos de la misma manera. Algunas de verdad es como el día, el momento que tú dices, voy a seguir arrancando, yo no voy a volver nunca más, odio las escuelas de lenguaje, o soy la peor profesora del universo porque soy así. Y no, porque es el contexto que te hizo pensar en esa situación. ¿Cachai? Tengo, por ejemplo, una vez habla con caleta de personas, más por las redes sociales, que dicen, pucha, ¿sabes qué? No me siento competente porque todo me sale mal. Pero si estás recién empezando y convengamos que estás sola, porque se trabaja en el aula sola, nadie te apaña, nadie está ahí contigo. Y a veces ni siquiera tenemos una compañera de aula, aunque legalmente deberíamos tenerlas, como las técnicos en párvulo o técnico diferencial.
sabemos que tienen que estar ahí, pero muchas escuelas hasta el día de hoy las ocupan para hacer otras cosas, o las rotan, es decir, que están un ratito en cada sala, o también hacen el aseo, y esa es una realidad, ¿no? Es una realidad que no tenemos por qué como ignorar o decir, oye, no, eso no pasa. Sí pasa, sí pasa. Como también hay otras que no, que hacen la pega y están todo el rato contigo, pero que también hay otras que las pescan o las tienen para hacer otro tipo de cosas que no corresponden. Entonces, más sola vas a estar, ni siquiera tiempo de ir al baño vas a tener. En el fondo es como que la educación especial en Chile, en general, en todos los contextos, en todo tipo de escuelas, está como muy a la voluntad de las personas. Eso siento yo de que el gobierno no se hace cargo porque en el fondo no le importa este grupo minoritario, no le importa porque a lo mejor no sube Simpson, no genera más lucas de alguna manera, no es rentable para el gobierno o qué sé yo, entonces al final todo se reduce en cómo abaratar costos con gente, con las horas, ¿cierto? Y no sé, ¿qué costaría agregar una hora más para que la fono con la profe pueda coordinar como corresponde? Pero eso es plata, y es plata por millones, porque resulta que no es una escuela, son muchísimas. También hubo un tiempo que se reclamó de que por qué se estaban abriendo tantas escuelas de lenguaje, que era un negocio. Entonces la gente también empezó a perder credibilidad con el tema de las escuelas de lenguaje, cuando sabemos que hay grupos de niños que se benefician mucho con estos grupos pequeños de 15 niños, donde la atención es personalizada, donde hay un especialista. Y ahora también está la polémica de que las escuelas de lenguaje quieren que sean dirigidas por profesoras, o sea que las directores sean educadores de párvulo, ¿cierto? En vez de profesores diferenciales. Entonces da la sensación de que siguen en el fondo poniéndole el pie encima a los educadores diferenciales en programas de integración, en escuelas de lenguaje, en escuelas especiales, y la gente quiere inclusión a costa en el fondo del sacrificio de cada uno de esos profes, que se tiene que meter a la basura para buscar material didáctico porque tampoco le dan las lucas, porque tiene que llegar a la casa a trabajar y para llevar las cosas listas para los niños, para que los niños lo hagan en 10 minutos, pero si no, ¿en qué tiempo los hace? Y todo eso en el fondo es lo que termina enfermando a los profes, y que son los que después están colgando el delantal o están de escuela en escuela porque, como dices tú, se sienten que son incompetentes, pero en el fondo porque están solos, ¿cierto? Exacto, sí. Oye, entre todas las cosas que dijiste, se me vinieron un montón de ideas a la cabeza y que se me están olvidando en este momento. Pero algo de la plata era, claro, quizás no podemos coordinar con la fono, pero porque ellas siempre te dan lo mínimo. Entonces, lo mínimo, lo justito a la fono, para que solamente atienda a los niños, ¿cachai? Entonces, con esas poquitas horas, que solamente es de atención, no puede conversar contigo en definitiva. Y ni jodiendo van a pensar en ponerle en el contrato unas 3 horitas más o 4 horitas más a la semana, porque eso es demasiada plata. Entonces, evidentemente, todo lo que viene del Estado, mejor es para mí, como directora, como sostenedor, para echármelo al bolsillo. No va a pagarle a la fono para que se junte con una de nosotras a coordinar. Entonces, sí, pues siempre está el factor dinero, que me falta. A la escuela le falta todo, pero a los sostenedores no les faltan en sus casas, pues. Y eso es lo que da lata y lo que da rabia. Por ejemplo, en una de las escuelas de lenguaje que yo, bueno, esto es copucha, pero no importa, quiero decirlo. En una de las escuelas de aquí en Serena, siempre, que pobrecito, que no hay nada, que la escuela es pobre. Se estaban haciendo 2 casas esas personas. Entonces, ¿de qué me estáis hablando? ¿Y la escuela que no tenía nada? ¿En serio? Diciendo, por ejemplo, que no tenían plata para pagarle al tío del furgón, porque tú es como una como empresa externa que tú contratas, ¿cierto? Pero el Estado también te entrega un bono para la locomoción. ¿Y cómo no voy a tener plata para pagarle a ese furgón si a ti te llega un bono para eso? ¿Cachai? Entonces, de verdad que sí, las escuelas de lenguaje en alguna medida, algunas también, derechamente, son lucro, po.
porque no cuidan ni la plata que reciben para poder hacer educación de calidad, ni porque les interesa tampoco lo que está pasando ahí, porque no se actualiza ni se nada y seguimos replicando prácticas obsoletas o haciendo siempre más de lo mismo. Y también dijiste otra cosa que era importante, pero ya se me fue. No. Yo me acuerdo que estuve en una escuela de lenguaje en donde yo estaba con un grupo que no tenía ese diagnóstico, tenía otra condición que ahora ya no se puede tratar ahí, pero resulta que a nosotros por ley, las profesoras diferenciales teníamos derecho a una plata de los gananciales, por decirlo así, y no estaba estipulado el porcentaje o la cantidad mínima para los asistentes, las asistentes de aula. Y a mi compañera de asistente de aula le dieron como 4,000 pesos. Y ella dijo, yo prefiero que no me den nada, porque de verdad que es denigrante. Un insulto. Sí, es como un insulto. Siendo que muchas veces también vi irregularidades en cuanto a que dejaban a la pobre chica completamente sola varias sesiones con el grupo porque la profe estaba haciendo pega de UTP. Entonces ni siquiera estaba en la sala. Y con niños súper complejos, porque no tenían TEL, tenían otro diagnóstico. Entonces fue súper heavy. Yo después pensé, ya claro, están empezando a ordenar las cosas, pero resulta que con esto de que este curso ya no perteneciera a las escuelas de lenguaje, porque sacaron autistas y sordos de las escuelas de lenguaje en todo Chile y tuvieron que irse, pobrecitos, todos a integración. Y resulta que, como dices tú, trabajan todo con el mínimo, y en integración lo mismo, todo con el mínimo. ¿Y qué pasa con el resto? Porque yo recuerdo también en programas de integración donde decían, chiquillas, hagan la planilla de las horas y pidan nomás, si igual nos van a reducir. Y yo decía, ya, entonces ¿para qué pido 6 horas si me van a dar una para esto, para la parte, no sé, administrativa o de coordinación o lo que sea? Me decían, no, pide para horas para psicólogo nomás, ya. Pero después me daban 1 hora de psicólogo para 6 cursos. O sea, en todos lados están dando el mínimo. Y claro, uno dice, tú le pides al gobierno las horas, alguien entre medio, uno no sabe quién, en el fondo, corta esas horas. ¿Y qué pasa con esa plata si esa plata estaba disponible? Entonces ahí vemos las 2 casas y los autos y los Louis Vuitton y toda la cuestión. Sí, yo me acabo de acordar lo que habíais dicho sobre el pisoteo de la educación especial en relación, es que igual yo siento que se entiende quizás mal cuando si es que otra persona lo escucha, pero en verdad no sé de qué forma decirlo, así que como me salga nomás. Esto de que en las escuelas de lenguaje son los equipos directivos los que van a tener que ser educadoras de párvulo, ¿cachai? Yo no tengo la certeza, porque no he leído nada al respecto oficial que diga que las profes en aula van a ser educadoras de párvulos, sino más bien los equipos directivos. Pero aún así, no sé, como que siento que tampoco ni siquiera desde el Estado solamente demandan los lineamientos de esto ya. Ahora, como la educación especial en el lenguaje es parte de la Subsecretaría de Educación Parvularia, tienen que estar educadoras de párvulos liderando las escuelas de lenguaje. Y se acabó. Pero hasta el momento, yo no sé, a lo mejor lo ignoro y alguien lo sabe por ahí, que haya un tipo de orientación que te explique por qué razón, además de esa como justificación. Porque cuando estamos en un contexto de educación especial, con niños que tienen una necesidad específica, se supone que para eso estamos nosotras, porque podemos desde las bases curriculares analizar todo lo que está a la base y lo que implica un trastorno del lenguaje involucrado para que puedan obtener esos objetivos de aprendizaje. Pero una educadora de párvulo me va a decir cómo tiene que transitar un niño con desarrollo típico por esas bases curriculares, pero no me va a poder orientar desde mi punto de vista de educación diferencial cómo lo tengo que hacer en esa, bueno, voy a decir una mala palabra,
desviación del desarrollo, de cómo va a comprender o cómo va a transitar ese niño por esas bases curriculares, porque no son profesoras especialistas. Entonces, ¿cuál es el sentido de que se supone que me tiene que orientar o liderar la educación de párvulo sin desmerecer? Pero en definitiva yo no lo entiendo, no lo logro comprender, ¿cachai? Por ejemplo, el otro día yo hablaba de que me preguntaban muchos para poder planificar en las bases curriculares hay numeritos 1, 2, 3, entonces tú por lógica entiendes que tienes que empezar desde el número 1, ¿cachai? Y todos lo hacen así, en los jardines infantiles, en todas partes son los más típicos, a no ser que te orienten de una manera diferente en la escuela, según su diseño de planificación anual o lo que sea. Pero cuando tú estás en una escuela del lenguaje es distinto, porque tú evaluaste, sabes más o menos qué dificultades hay, tanto a nivel comprensivo y expresivo. Entonces tú vas a decir que el objetivo número 1 para poder comenzar el año, quizás, estoy solamente como dando idea, para no entrar como en detalle, que el número 1 quizás a mí no me sirve y voy a tomar otro que esté un poco más abajo porque me hace más sentido en relación a mi especialidad. Entonces eso yo lo voy a subir, lo voy a cambiar. Y eso me lo va a poder dar una educadora de párvulo si yo se supone que no estudié para eso, ¿cachai? Entonces eso es lo que a mí no me cuadra y quizás puede que yo esté mal, pero no tengo idea, ni tampoco hay algo desde el ministerio que me diga que por qué, necesito que me diga el papel, ya, usted no puede hacer esto porque no existe, no está. Y vamos a terminar trabajando en una escuela de lenguaje como jardines infantiles, si es que no nos orientamos bien en eso. ¿Qué es lo que ya se está haciendo en verdad? ¿Cuál es la diferencia de un jardín infantil con una escuela de lenguaje? ¡Basta! Entonces ahora va a ser peor, po. Ahora va a ser peor. Ya hemos hablado de las fortalezas, de las barreras que principalmente hemos visto en la escuela de lenguaje. Pero también existen estas condiciones laborales que tú igual nos has manifestado. ¿Cómo ves tú, de acuerdo a toda tu experiencia, en relación si las condiciones laborales han sido las mismas, si han tenido más dificultades en unas que otras? ¿Y cómo podrías también transmitirle eso a diferenciales que a lo mejor están trabajando ya en una escuela de lenguaje o a futuras que ya van a querer también estar en ese contexto? Ay, es súper como compleja porque como dije hace rato, hay escuelas y escuelas. Nosotros, cierto que en relación a la remuneración tenemos un mínimo y nos pagan como párvulo. Hay escuelas que también te pueden ofrecer más en función de la cantidad de niños que tengan y todo eso. Pero hay escuelas que no te van a hacer tu remuneración por la cantidad de real que te entra a la escuela, porque hay unas que son de verdad grandes y te entra mucha plata y que probablemente el sueldo de esa profe va a estar arriba de un palo, ¿cachai? Pero hay otras que dicen, bueno, tengo todos estos niños y yo podría pagarle mucho mejor a una profesora, pero te voy a dar solamente, no contando como con ese concepto, sino más bien con solamente lo mínimo que me exige a mí el Estado. Obvio, pues sí, así me quedo yo como sostenedora con todas las otras ganancias. Entonces, las condiciones en relación al dinero va a depender del criterio también que tenga cada sostenedor, porque lo que les dice el Estado, hay un mínimo de pagar para enseñanza prebásica, que en este caso también nos incorpora a nosotras, básica y media, ¿cachai? Entonces, contra eso no hay como mucho que hacer, por eso hay muchas diferencias a veces entre una misma escuela de lenguaje que tiene la misma cantidad de niños y otras que no. Pero también una de las cosas importantes es quizás saber que cuando estamos buscando una, dentro de las cosas que podemos preguntar, a veces también esto es como un arma de doble filo. Porque cuando preguntas mucho, la directora de verdad, esta no es tan paga, así que no me sirve. Por ejemplo, si pregunto si acá hay niños prioritarios y quizás van a recibir un bono es que no me acuerdo de los conceptos, pero hay un bono como por vulnerabilidad, que también te llega. Entonces, ¿tú crees que de verdad le vas a caer bien cuando preguntas ese tipo de cosas para ver si te va a aumentar el sueldo? No, po. Está muy viva, entonces después me va a andar hueveando cuando vea sus liquidaciones como que no cuadra, porque también te hacen recorte y también es una realidad. Por eso hay que
como que preguntar, orientarse respecto a los bonos que también podemos tener, ¿cachai? No sé, o el bono de excelencia, eso ya sería el colmo si te lo quitan, pero basta. Hay escuelas que están ultra funadas también por lo mismo y que el Estado tampoco responde porque hay poca fiscalización, pero a nosotros también nos sube el sueldo con el bono de excelencia académica que puede optar una escuela. Pero son esas cositas entonces que te van haciendo también esta, como me preguntaba la Connie. ¿Cuál era la palabra que ocupaste? Que ya ni siquiera sé cómo se llama. Condiciones laborales, pero relacionadas a tu remuneración. Entonces, es eso, pues estar abierta y siempre preguntando, pero entendiendo también que eso es un arma de doble filo, porque no a todos les gusta que les pregunten ese tipo de cosas. Generalmente cuando nosotras vamos a entrevista por primera vez, esperamos que ellos nos digan qué cosas nos ofrecen sin como cuestionar nada, ni si es mucho, ni si es poco, y si es que es poco, quizás es que hay alguna forma de mejorarlo con algún bono de la escuela. ¿Cómo impensado que me estén preguntando si es que en esta escuela hay bono? ¿Cachai? Entonces, por eso hay que, no lo sé, es difícil poder como explicar eso. Solamente que ojalá que todos lo supiéramos y que estemos conscientes de ello. Bueno, también tenemos el recurso de la evaluación docente, que bueno, también, depende mucho también de los años. La gente que está recién no va a poder postular a subir mucho ahí en ese aspecto, pero recién salidos de la U también tienen conocimientos que son más actualizados y que les permitirían también dar un salto rápido si salen bien evaluados las primeras veces. Entonces también ahí hay un recurso que es legal, que no deberían negárselo porque ahora ya está abarcando todas las escuelas, pero todavía deben haber escuelas que no se adhieren a la evaluación docente. Exacto. Con respecto a eso, porque aquí yo soy una completa ignorante. Me pasaba que una colega me comentaba que no le habían renovado contrato porque esta era la justificación. Como habían entrado en carrera docente, saltaba mucho su sueldo y no se lo iban a poder seguir pagando. Esto es súper la ignorancia. ¿Por qué si ellos no ponen yo así de la nada? Pero si la plata no la ponen ellos, la plata me la manda el Estado. Entonces, ¿de qué weá me estáis hablando? Esto es lo que yo entiendo. Yo no sé si está bien o está mal. Pero yo supongo que el sostenedor no saca, uy, tome, aquí su sueldo. Mentira, pues si el Estado es el que te envía la plata. Entonces, ¿por qué dicen eso? Yo creo que son excusas en el fondo como para decir, no, esta persona está mejorando, ya a lo mejor no es muy manejable, estoy inventando. Pero efectivamente, como tú dices, la plata viene directo. O sea, no importa ahora si tú estás en una u otra escuela, el gobierno te paga directamente de acuerdo a tus bienios y a tu categoría de la evaluación docente. Entonces no tiene que ver con el tema del sueldo que ellos te ofrecen. El tema es que ellos podrían después tener problemas si, por ejemplo, tú te ofrecieron, no sé, un sueldo que no era el mínimo, que era un poquito más del mínimo, y tú subiste la carrera docente, a lo mejor ellos no hayan cómo bajarte un poquito como al mínimo, pero eso ya son cosas truchas que están dentro de la norma que ellos quisieran hacer, pero para ellos es más fácil cambiarte nomás. No sé, estoy inventando, pero la verdad es que sí es un hecho de que la plata viene directo y que no sale del sostenedor el sueldo de la evaluación docente. Claro, o sea, como estúpido que te digan, no, usted es muy cara para mí, pero si tú no me estás pagando, pues el Estado. Entonces, hoy, qué horrible ver toda esa situación y que también es por falta de la poca fiscalización que se hace. Sí, para que estamos con cosas, uno puede demandar todo lo que queráis, pero mientras no tengáis la plata también como para demandar bien, se demora 1000 años la cuestión. Pues. Yo recuerdo que yo hice una demanda de estas como gratis, que te ayuda ahí ¿cómo se llama la inspección? Y fueron como en febrero cuando no había nadie, pues así como a ver, ¿hay alguien aquí? Obviamente que no, pues. Obviamente que no hay nadie ahí en la escuela. ¿Cachai? La cuestión quedó en nada, y nada. Ahí... Como todo, pues al final siempre lo hacen así para que todo quede en nada. Pero sí. En todos los contextos, yo lo he visto, entonces, y he escuchado, o sea, me han dicho, pero es que es terrible, al final ves como
porque en el fondo tu vocación, que tanto te gusta trabajar con niños, qué sé yo, como que se ve entrampada y en muchos temas como regularidades que no debiese pasar, y al final uno se empieza a desencantar. Entonces, uno al final, ¿qué prefiere? Muchos prefieren renunciar o cambiarse de trabajo, cambiar de rubro. Sí. Y como uno, que ya está independiente. Sí, pero sabes que eso da mucha lata, da mucha pena, mucha frustración, porque por ejemplo, ya ahora yo no estoy trabajando porque estoy embarazada, ¿cachai? Pero yo no me veo en la casa ni tampoco haciendo otras cosas. A mí es que todavía estoy muy joven, pues todavía tengo ánimos y ganas de estar en la sala, pero puta que me hace mal cuando veo a una vieja mierda que me dice puras weas, ¿cachai? Me hace mal también saber que quizás después no voy a poder trabajar en el nicho que me gusta en la escuela de lenguaje, porque ahora van a estar las educadoras de párvulos, supuestamente, no lo sabemos todavía lo legal porque sabemos que es dirección nomás, ¿cachai? Pero te imagináis que pasará eso, es como ahora de nuevo voy a estar desplazada por una parte, desplazada por la otra parte, no quiero irme al contexto yo, por ejemplo, de PIE, porque no me hallo, no me gusta, no fluyo, es como algo muy, no sé, normalizado, como conductista, no sé, no me aflora ahí a mí la pedagogía, ¿cachai? Uno tendrá como sus propios espacios donde te sientes bien, y para mí son los niños, y ese es el contexto que me gusta. Entonces, ¿te imagináis después que el día de mañana no tener pega simplemente por eso? Y porque más encima ni siquiera te explican la weá bien, como del ministerio, es que no, la educadora de párvulo no, en fin, pero no hay un sustento teórico que diga eso, ni nada. A mí me da pena, me dan como ganas de llorar y de frustración, porque es como tu vida y tu carrera vale caca. ¿Qué vaya a hacer ahora? Nada, ¿cachai? Obviamente que hay muchas cosas que podía hacer, pero no es igual. Y es como replantear nuevamente qué hacer como profesional. Y a veces uno de verdad quiere estar en la sala. O sea, yo sí quiero estar en estos momentos en la sala cantando y estresándome y haciendo actividades, ¿cachai? No va a estar aquí en mi casa encerrada. Lo peor de todo es que uno tiene que hacer esos cambios. No es que ellos te apoyen o te guíen, sino que uno al final está, ya, mejor tomo la decisión de renunciar y me voy. Mejor voy a pedir que me cambien de colegio. Como que al final uno está solo, digamos. Y se siente como poco apoyado, y uno es el que en el fondo tiene que tomar las decisiones cuando ellos debiesen apoyarte, orientarte, guiarte frente a tu trabajo. Entonces me ha pasado que ya últimamente muchas chicas me han escrito que trabajan en PIE o en otro contexto, que me dicen, sabes que ya no aguanto, o sea, tuve que pedir cambio de colegio porque lo estoy pasando mal. Entonces, claramente ahí tú ves que las condiciones laborales no son, digamos, como uno realmente piensa, sueña, porque cuando uno estudia la carrera, uno está enamoradísima hasta el infinito y la ama, y cuando sale uno tiene una energía brutal, y cuando entra a trabajar, como que yo siento que uno se va apagando en ciertas áreas porque te ves tan limitado en muchas cosas que uno al final se siente mal, ¿cachai? Como que yo decía, pero si yo no era así, ¿por qué estoy actuando de esa manera? A mí me gusta la pedagogía, a mí me gusta hacer profesor diferencial, pero yo sentía que en algún minuto algo me estaba limitando. Y así lo he visto también en muchas chicas que me han escrito diciendo que han tenido que hacer un cambio porque en el fondo estás restringida totalmente, constantemente. No sé si a ustedes les pasa o les ha pasado en su contexto. Sí, totalmente. A mí me pasó. Incluso llegó al punto en que el jefe lo notó que yo había perdido mi chispa. Y yo lo miré y le dije, pero ¿cómo no iba a perder mi chispa? Si esta persona me dijo que yo era cero aporte, esta otra persona me hace diferencias, esta otra persona me critica esto otro, esta otra persona no me deja realizar mi trabajo tranquilamente, esta otra persona me dijo que no me metiera en su clase. O sea, yo venía con toda la energía y también eso generó cierta rivalidad con las personas.
llegué a hacer cosas que otros no hacían. Y yo decía, pero ¿cómo no lo hacen si es como tan normal? No, es que aquí no era así, no sé, es nuevo para nosotros lo que tú estás haciendo, porque las personas que estaban antes no hacían la pega. Entonces, claro, uno va con todo y resulta que después te encontré con la cachetada de vuelta. O sea, ¿por qué estoy haciendo eso si eso me deja mal a mí, que estoy haciendo esto otro? Me estoy acerruchando el piso y el ambiente se vuelve tan hostil que tú pierdes prácticamente la alegría y hasta las ganas de vivir, de levantarte para ir a trabajar. Y eso en el fondo es lo más doloroso, porque es una carrera que en el fondo la elegimos porque la amamos, porque nos gusta no solamente enseñar, sino que estamos pensando también en cómo apoyar a los niños que nadie apoya. A esos niños que se están perdiendo en el aula si no hay alguien que se preocupe por ellos de forma individual. Y tú tenés las herramientas y en el fondo termináis sacrificando tu salud mental por responder esa necesidad de tu corazón de ayudar a ese niño, ¿cachai? Y eso multiplícalo por los niños que tengas. Pues si en pie, ponte tú, puedes tener 20 niños o 15 en escuela de lenguaje si estás a cargo de un curso. Si tienes 2 colegios, multiplícalo y así. Y ella es muy desgastante. Y al final, en el fondo uno también se cuestiona su vocación, pero terminas diciendo, mira, al diablo la vocación, al diablo que, pucha, ya no puedo apoyar a este niño porque realmente las fuerzas ya no me dan, tengo que preocuparme de mi salud mental porque ya me olvidé completamente de mí. Y uno hace esfuerzo por estar ahí al pie del cañón, pero resulta que hay situaciones que son acumulativas y en el tiempo y en cantidad que te saturan. Entonces, idealmente a lo mejor uno podría decir, tomo una pausa y después retomo. Licencias o permisos administrativos o simplemente un año sabático. Pero retomar esa alegría de querer enseñar no es tan fácil. No es como que te tomáis una pastilla y se te pasa. Te tomáis 2 semanas de licencia, te vais de vacaciones 2 meses que son los de vacaciones de verano. No es suficiente porque en el fondo como que te rompen el corazón. Y eso es como lo que más duele. Y por eso es que muchos profes no quieren volver, aunque en el fondo aman eso y quisieran ser capaces de hacerlo. Así por lo menos me pasó a mí y le ha pasado a muchos colegas que hemos visto en las redes sociales. Sobre todo cuando queremos volver, nos damos una pausa, pero queremos volver al contexto en el que estábamos, porque ahí está nuestro contrato. ¿Y para qué? Si las personas van a ser las mismas y no van a cambiar. Y me pasa algo también, bueno, como dije al inicio, yo trabajé súper poco en PIE, como un par de meses nomás, pero también me pasó así, que tenía toda la motivación como para poder entrar a la sala y aportar, y que nunca se podía porque tienen que hacer lo que supuestamente es más importante. Entonces tú te sentís como las weas, casi como que vaya puro que ocupar el tiempo sagrado que tienen para hacer tu intervención de 5 minutos, pero que la tenés que hacer por menos tiempo, porque o si no, no van a alcanzar al objetivo de la clase o qué sé yo. Entonces eso es lo que te va comiendo también, como decía Lale ahí, la vocación, el gusto de ya no querer levantarte porque, ¿cachai? Que nadie valora lo que estáis haciendo. Y además porque nosotros también hablamos de inclusión para los niños, integración para los niños, pero no entre nosotros mismos, porque nos segregamos igual y somos tan chantas en ese aspecto, porque decimos que la camiseta por los estudiantes, pero no por nuestros colegas, no por el que entra a la sala de clase, porque es un cacho, porque me hace perder tiempo. Me acuerdo que yo quería mover unas mesas y una silla para hacer una actividad como más dinámica. Es que ¿cuánto tiempo nos vamos a tomar en eso? Pero puta, si eso estaba planificado de antes, lo deberíamos haber hecho antes de que entraran los niños a la sala, para esperarlos así, de la misma manera que lo habíamos planificado. Pero no, eres como puro hablar nomás, y cuando llega el momento no podéis hacer nada de lo que supuestamente se iba a hacer. Entonces, como, ¿para qué voy a pensar en planificar con este profe si al final en la realidad no se hace nada, pues, y no sabemos trabajar en conjunto? Porque cuando tú, por ejemplo,
avanzas con alguien en específico o te sale algo bien, bueno, no generalizo, yo sé también hay excelentes colegas, pero es como que creen que tú estás apagando al que está al lado. Entonces, no, porque tú no vas a brillar más que yo, así que no te dejo hacer más clases. Con una niñita en particular a mí en ese tiempo me pasó que ella no podía leer. Terminó leyendo. Y la profe no era como mala onda conmigo, pero en una reunión de colegas, ¿cómo se llama esa cuestión? Cuando se juntan todos ahí a hablar. Consejo. Consejo de profes, que yo ya en la escuela de lenguaje ni siquiera se habla de consejo de profe, con suerte a veces te TDI. Ya la cosa es que estábamos todos ahí y no sé, a pito de algo salió y que dijo, bueno, sí, yo si tengo que decir algo es que la Karen hizo bien la pega porque la niña tanto salió leyendo. Así como, bueno, sí, yo obligadamente... Así, de esa manera, tengo que decir que sí hizo algo. Así como que las del PIE nunca hacían nada, ¿cachai? Y eso es súper penca, porque no es como... ¿Cómo te vas a dirigir también? Y me encima eran caleta de profe porque era una escuela grande, entonces, independiente de que me estuviera, entre comillas, halagando, le estaba diciendo como que, ay, yo justo ahora, menos mal que hizo una wea esta cabra, menos mal que le resultó y la cabra chica se la leyendo, menos mal que la del pie hizo algo, porque todos los otros años habían sido nefastos, ¿cachai? Eso es como el mensaje en verdad que se da para el resto, po. Entonces por eso ahí no os piden nunca más la vida, dije yo. Y yo creo que hasta el día de hoy pasa. O sea, pasa mucho. Entonces, eso es lo más complejo de este contexto. O sea, yo creo que en todos los contextos al final pasa algo. Entre colegas o las comunidades hay algo ahí que... O típico que los colegios, las escuelas tienen ese sello inclusivo, pero resulta que ese sello no se cumple para nada. Entonces, es como pura boca nomás, al final. Como la cara o la carátula, digamos, de lo que se vende hacia afuera, pero cuando estás adentro no es nada a lo que realmente se les ofrece a las familias. Sí. Entonces es complejo. Bueno, ya que hemos estado en este viaje tan largo con la Karin contándonos su experiencia sobre la escuela de lenguaje, nos gustaría que nos dijeras como qué moraleja te deja este viaje que tú has tenido durante todos estos años en esta escuela de lenguaje, que en el fondo te ha permitido aprender, desaprender algunas cosas que alguno en momentos va conociendo tan bien este contexto que te permite como abrir más. Hoy qué difícil, pero sería para mí al menos, porque yo de verdad me sentí muy frustrada y como con cero competencias emocionales y profesionales también, porque con todo eso yo me sentía así como puff y quería puro también salir arrancando. Es que es como muy cliché, pero creer en ti mismo a pesar de las adversidades, porque cuando todo está para la cagada, después ya bajáis la calma y te dais cuenta de que hay otras formas de ver esa cagadita que tenía ahí en tu cabeza y podéis con calma tomar mejores decisiones, no por un momento malo y que ese momento puede durar mucho tiempo, pero no por eso se implica que esa forma de ver o de sentirte es lo que eres tú. Para nada, en absoluto. Son las condiciones del entorno que te hacen pensar en ese momento eso. Y trabajar al final, en cualquier contexto, con grupos humanos, siempre va a ser complejo. Más aún cuando tenemos personas que no te acompañan. Entonces, por eso, siempre date el tiempo de repensar que todo lo que te está pasando en este momento no es netamente por cómo seas tú, sino más bien por las condiciones que se te dieron en ese momento, y nunca creas que no eres lo suficiente, porque siempre vas a ser suficiente. Lo que pasa es que hay cosas que no te acompañan nomás, ¿cachai? Pero después cuando vas teniendo más tiempo, más experiencia, siempre hay un punto en que, oye, yo sí tenía razón, yo estaba bien. No era la guayita como me la estaban vendiendo, o no era lo que yo estaba pensando, ¿cachai?
Y otra cosa también que se aprende de alguna manera, es que siempre va a doler el corazón cuando se habla de la vocación. Me dio pena. Voy a cerrar esto. Es que en verdad da pena, porque era como, no voy a querer trabajar más porque me tratan súper mal. Porque la Karin no sabe ninguna wea, porque eso me hacían sentir algunas directoras, ¿cachai? Pero después con la experiencia te das cuenta de que lo que hacías estaba bien. Lo que pasa es que hay personas que siguen en un mismo círculo, no cambian, ni tampoco leen más, ¿cachai? Entonces empodérate de lo que tú sabes, porque al final la única persona que cuenta eres tú misma, y si tú no te quieres y no crees en ti, nadie va a hacer eso por ti. Y si tienes que mandar a alguien a la mierda, mándalo, porque así como te mandan a matar la raja, van a haber muchas otras oportunidades. Eso. Sí, encuentro notable todo lo que hice. Yo creo que, y siempre trato de transmitirlo también en las redes, de que de verdad que hay que creer en uno mismo como profesional, por más la edad que tengas, porque a veces porque eres joven te critican, te dices que tú no puedes tomar esas decisiones, o porque somos profe también. A veces siempre nos están dejando de que los diferenciales no somos docentes y que no tenemos esa competencia para tomar decisiones, y sí lo somos. Tenemos esa capacidad, tenemos esa esperanza, y siento que es importante todo el mensaje que nos entrega la Karin. Sé lo que se emociona porque yo entiendo también a la Ale, porque cuando uno ama realmente lo que hace, lo hace de verdad, con el corazón, entrega todo. O sea, yo sé que mucho de lo que ustedes nos van a escuchar o nos están viendo también les pasa en sus casas, que a veces llegan incluso a tener parte de su vida familiar aparte para poder entregar lo mejor a sus estudiantes. Y cuando te denigran, cuando eres pisoteado, cuando las personas conspiran contra ti para sacarte, porque a mí me pasó un tiempo, hicieron algo para poder sacarme de un curso, pero no, yo ahí sentí que hay que sacar las garras, que en el fondo uno tiene que empoderarse y que sí o sí tiene que hacer todo para luchar, y que no te tienes que quedar callado, ya, porque al final el silencio solo va a darle la razón a ellos, y no hay que hacer eso. Exacto, pero también a aprender a quedarse callada en algunas oportunidades, porque también he transitado, creo que emocionalmente y conductualmente también, como me enfrento a los demás, por muchas partes. He sido la Karin pasiva, la Karin agresiva, sí, y la Karin que no está ni ahí. He pasado por todas, porque antes no me quedaba callada nunca. Era como, ¿usted va a hacer esto? No lo voy a hacer porque ya me tienen chat, así, porque no sabía en verdad cómo lidiar con estas personas, po. Pero después cachai que a veces por salud mental, ya, trabaja nomás, huevona, trabaja nomás y cállate. y cállate porque nada va a cambiar, y eso es lo más triste. Después llegáis a la casa para la embarrada, pero sí, de verdad que a veces es mejor callarse nomás, porque como le escuché a una directora, la escuela es mía, yo echo a quien quiero, y eso va a pasar. Entonces, ¿de qué sirve tanto pelear? O quizás no pelear, pero enfrentarse, dar justificaciones y cosas. Si va a llegar a fin de año y te van a dar la PLR igual, independiente de cómo seas, independiente de lo buena profesional que tú seas. También hay que cuidar a sí mismo al final, cuidar nuestra salud mental, como decía Lali en algún minuto, y creo que eso a veces... Todo un equilibrio. Exacto, da todo ese equilibrio que en el fondo uno dice, ya, a veces hay momentos para luchar y pelear y peleo con todo, pero hay veces que hay momentos que uno dice, ya, no saco con nada con pelear porque estoy hablando con una pared y que al final me va a estar afectando a mí, ¿no? Sí, de verdad que nos ha emocionado, a mí me ha emocionado mucho tu experiencia, porque la siento muy propia.
y muchos de los que nos escuchan o que nos ven también se van a sentir identificados con todo lo que hemos hablado, lo que tú nos has compartido, porque es muy gráfico y nos pasa a muchos. Lamentablemente somos muchos los profes que estamos sufriendo las consecuencias de un sistema poco empático, que habla de empatía, se llena la boca de empatía y es lo menos empático del punto de vista profesional. Claro, no tiene que ser una educación pensada solo en los niños, tenemos que pensar que somos una comunidad y eso la gente todavía no lo entiende, todavía están pensando en que cada uno quiere lo suyo y no en las necesidades del que está al lado, y en el fondo eso repercute en que las personas que somos más sensibles nos veamos más afectados. No es que no seamos más fuertes, que seamos personas débiles de carácter, sino que somos personas que toleramos más y hemos decidido poner de repente, hacernos más fuertes para resistir más, como las heroínas de las teleseries, siempre lo pienso así yo, pero no, llega un punto en que uno tiene que decir basta. Y ojalá que muchas chicas porque la mayoría que me escuchan son chicas, puedan darse cuenta de en qué contexto están, si realmente es sano para ellos y cuándo pueden alzar la voz y va a valer la pena, a cuando en realidad tomar otra postura y igual estar bien con esa decisión. Lo importante es ser consecuente en el fondo con uno mismo, ya sea que tú alzas la voz o te quedes callado, pero ser consecuente con uno mismo y sobre todo, como dices, creerse el cuento de que el problema no son ellos, porque el mundo te va a hacer creer que sí, que el problema eres tú, pero porque no vas con los intereses de ellos, en el fondo. Eres una piedra en el camino, pero esta piedra puede ser una piedra que en otro contexto sea parte de un muro, que tenga una utilidad, que sea que vaya a la par con otra piedra y otra y juntos construir. Y ese es el lugar en el fondo donde uno tiene que llegar. El tema es ¿dónde está esa escuela? ¿Dónde está esa maravillosa escuela? Así que también le vamos a dejar la idea a las personas que nos escuchan, que nos dejen sus comentarios y nos digan yo estoy en este contexto, yo estoy en este otro contexto, y así también podamos aprender no solo de lo que hemos escuchado y conversado aquí, sino también de otras personas que quieran compartir estas experiencias con nosotros. Así que estamos súper agradecidas de que tú te hayas atrevido a ser parte de nuestro episodio 9 del podcast. ¿Por qué tuve que llorar? ¿Por qué? Pero si lloramos aquí pasa de todo. A mí no se me escuchó porque estaba con el micrófono apagado, pero lloré contigo. La evidencia está aquí, en YouTube. Así que gracias, muchas gracias por tu generosidad, por tu sensibilidad, que escucha, siempre te vemos que tú estás ahí retando a los que tienes que retar, preguntando genuinamente cuando hay algo que no conoces, que no manejas, y también diciendo las cosas como tienen que ser. Sí, eso es lo que más no me cansa. Gracias a ustedes, chiquillas, por el espacio y porque en verdad hay que visibilizar también estas cosas y no, a veces no ser tan de corbatita y que bien, sí, lo que es blanco es blanco, lo que es negro y fin, y se acabó. Porque a veces así las cosas se entienden mejor que estar hablando bonito o tapando las cosas. Eso. No, estamos muy felices de que hayas sido parte de este episodio. Recordarle a la gente también el Instagram de la Karin, educadora.diferencial, el de la Lecita, profe Lecita, y el mío, profe Costa. Cómpreme recursos, cómpreme cosas. A la Karin, de verdad, tiene muchos recursos, y no le pregunten si tiene actividades para niños pequeños, porque tiene un montón, ¿ya? Y no me pregunten si hago packs o ofertas, porque tampoco. De verdad, tiene un montón, así que tienen que ir a ver, de verdad, tienen muchos recursos. Bueno, también recuerden que este episodio va a estar en YouTube y en Spotify, ¿ya? Para que estén atentos. También recuerden suscribirse a nuestro canal, Un Viaje Entre Profes, y el Instagram también de Un Viaje Entre Profes. Así que gracias, Karin, y voy a decir algo.
no al plagio. ¿Cierto, Karin? No al plagio. Sí, por favor. Sí, muy bien. A pagar lo que corresponde el trabajo de los demás y bueno, también desearte que tengas un bebé sanito, todo maravilloso y mucho ánimo en este proceso que viene ahora de que está terminando tu proceso de la linda espera de tu bebé. Qué linda espera, la peor espera del universo, si me duele todo, no puedo ni caminar, no, es que sí, fatal, pero bueno, ya, ok, lindo igual, lo vamos a decir, lindo igual. Gracias, chiquilla, gracias, un abrazo para los dos, Sí, me caen para súper. ti. Un abrazo ya hasta La Serena, así que Chao. que estés bien y gracias a todos. Nos despedimos, que Chao. estés bien. Adiós.